Hello, I'm Harley Schlein. Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. It's September Hoy es 2nd, 2 de septiembre de 2021. 2021. Helga, you've just Helga, has emphasized estado enfatizando repeatedly repetidamente en las recently últimas semanas that we're now que at the estamos point en where el a punto phase en el shift que is se está taking produciendo place un in the cambio de world. fase en el We mundo. saw some of Vimos that algo así como recognition un by reconocimiento de President eso en Biden los on comentarios del Wednesday presidente Biden el that otro the día era of de que la era nuclear del uso de las militarization and Fuerzas nuclear Armadas para el cambio control. de régimen ya Where acabó. do things stand as ¿Dónde están far as las this cosas en question of cuanto a this esta shift cuestión in de un mood cambio goes? hacia una nueva era? Well, there are many different reactions Bueno, to hay that. muchas I mean, first of all, reacciones I think it diferentes. is En primer lugar, quite creo que es noteworthy that bastante digno de President mención que Biden el presidente not only Biden declared no the solo Afghanistan declaró el fin de la mission misión en for ended, Afganistán, but the whole era sino of toda la nation building. era de la Now, construcción de that nación. word needs to be looked Ahora, a little bit closer esa because what frase se debe these analizar un people poco más a called fondo, nation porque lo que building esta gente has llamó nothing to do construcción de with nación no nation tiene building nada que ver con la or building construcción a de naciones nation. o con construir It una is sort nación. of Fue una a word especie de syllogism for silogismo regime change, para el cambio de humanitarian régimen, la intervención intervention, humanitaria, trying to tratar de remodelar remodel a los foreign países countries after extranjeros a military después de una intervention intervención according to the militar, de values acuerdo con el sistema de of the valores de liberal West. Occidente liberal. And it is very Y está clear muy that that claro que ese model has modelo ha fracasado por totally completo. failed. As a matter of fact, De hecho, hay un everybody reconocimiento agrees that general that is the de que case. ese es el 20 caso. years 20 for años nothing, para or nada, o en actually realidad a lot para of mucha people dead, a lot of gente people muerta, mucha displaced. gente desplazada. But there is not Pero yet todavía no hay un reconocimiento. real recognition. I mean, there are different reactions. Quiero For decir, example, estas diferentes I'm reacciones right que now existen. most Por concerned ejemplo, with lo que más me that preocupa Biden made it ahora clear es que si that bien está the claro que United Estados States, Unidos, los with británicos, NATO in la general, OTAN en general, they want to abandon quieren these abandonar estas interventionist guerras wars intervencionistas like como Afghanistan, Iraq, Afganistán, Irak, possibly even Syria. posiblemente incluso But Siria. there is Pero unfortunately a lamentablemente change hay un to cambio concentrate para on the concentrarse real en la competition, as competencia they real, say, como ellos dicen, namely Russia and es China, decir, or Rusia in y particular China, y China. allí en I mean, particular China, to the y un Pacific. cambio hacia el Now, if that would Pacífico. be the only Ahora lesson bien, si esa learned fuera la from única this lección que se disaster, aprendió de este we are not desastre, no much estamos better mucho off because mejor, porque el objetivo the aim or o the la idea that idea de que the Occidente West can puede contain the rise of contener China el ascenso de is the China idea es una which idea que is está equally igualmente destined destinada to fail al as the fracaso Afghanistan war. como lo Otherwise, fue la it guerra would de have a Afganistán. much greater Sin embargo, consequence tendría because if we consecuencias see mucho on the mayores conflict in porque como vemos Taiwan, en torno al conflicto con then Taiwán, la that that posibilidad de confrontation que could tal lead to a confrontación nuclear war conduzca a una guerra was made nuclear very es high. And we had lamentablemente muy a couple alta. of months ago many, Y many hace varios military meses, leaders muchos and líderes also militares y también otras personas other individuals warning that advirtieron that danger is very que high. ese So peligro I es muy think that alto. Así que creo we que should absolutely no not debería forget suceder en that that is absoluto, still on pero the eso agenda. Now, todavía looking está at en la agenda. Afghanistan Ahora, mirando la situation situación de itself, I Afganistán, think Afganistán como we should tal, also también have a hay very different reacciones muy relationship. diferentes. Los How británicos completely están put down that completamente Biden did not histéricos porque consult Biden no them, that consultó the con Times ellos, informed porque them. no les There are informó. now, articles in Ahora the hay Financial artículos en Times el and the Financial New York Times Times y en el New York say Times que Biden is equiparan a Trump Biden is con bad. Trump. Encuentro Honestly, the esto, situation wouldn't be si la so situación no serious. fuera I tan would grave, even casi me laugh, reiría find it very y lo ironic. encontraría muy While irónico. they are accusing Ahora Biden of acusan a being Biden de pro-Irish, ser pro-British, pro-irlandés, all of this is going anti-británico. on. So the Todo people esto are está very sucediendo, así que los disturbed because británicos they están know that the histéricos so-called porque saben que global la llamada solution is Gran not Bretaña possible. global sin Estados It's just Unidos too son solo dos incestuous palabras with Russia vacías behind. sin nada Then detrás. naturally, Luego, the naturalmente, U.S. military, el caso well, we del have ejército de some Estados officer Unidos. military Hay algunas that personas en el actually ejército y en realidad un called grupo que se ha formado, creo que stereotypes, alrededor de Petreus, blasting que critican Biden a as the Biden biggest diciendo mistake que the este es un U.S. gran has error, ever que Estados Unidos debería quedarse allí para siempre. cemented, Ahora something bien, like estas quite son las dramatic cabezas de fall cemento, como in les the hubiéramos infrastructure. llamado Those durante la people caída del muro are de not willing Berlín, to learn anything los no matter what. Betonkopf, But there are esas personas also, que no están I would dispuestas a say, aprender honest nada sin military importar who nada. were in that Pero también and hay, have diría, simply, you know,
at a loss because they militares honestos que estaban en eso y están desconcertados porque no entienden realmente qué salió mal y todo eso. Así que todas estas reacciones diferentes, y creo que lo que todavía falta es un reconocimiento fundamental y un análisis de lo que salió mal. ¿Por qué intenta Occidente remodelar al mundo de acuerdo con el derecho a proteger la intervención humanitaria para imponer la llamada democracia occidental a países que tienen una cultura completamente diferente? En Afganistán, para el caso, los británicos no pudieron conquistarlo en el siglo XIX con 3 intentos. Los soviéticos no pudieron hacerlo y ahora la OTAN y la potencia militar más fuerte del planeta, Estados Unidos, no pudieron hacerlo. Entonces, tal vez deberían aprender la lección de una vez por todas, que la idea de las intervenciones humanitarias y tratar de imponer valores occidentales proselitistas no funciona. Esa es la primera lección, pero ese es solo el primer paso y el segundo paso naturalmente tiene que ser ¿qué ponemos en lugar de eso? En el caso de Afganistán, Estados Unidos gastó $2 billones en 20 años. El Consejo de Relaciones Exteriores incluso afirma que fue de 2.3 billones de dólares. Alemania gastó un total de 18 mil millones de euros y el resultado es pésimo. ¿Cuál es el resultado? Afganistán tiene ahora 14 millones de personas que se enfrentan a la inanición. Según David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos, 500,000 han sido desplazados. 4 millones están en peligro de morir este año si no hay un cambio importante en la política, incluida la ayuda alimentaria. Este es un pésimo resultado. Evidentemente, este dinero fue muy mal gastado. Así que creo que lo que realmente se requiere, y este es un llamado a ustedes, nuestros espectadores, para que ayuden a causar esto, lo que realmente se requiere es un análisis fundamental de lo que salió mal en Afganistán, pero también en Irak, Siria, Libia y todas las otras intervenciones importantes, porque primero, a menos que tengamos una claridad al respecto, no se pueden corregir los errores. Hay tantas ironías aquí, solo quiero señalar un par. Una es la gente que dice que deberíamos mantener tropas allí, que no deberíamos habernos ido, que porque el Estado Islámico y Al-Qaeda van a resurgir. El Estado Islámico y Al-Qaeda han estado allí, todavía están ahí. Cuando nuestras tropas estaban ahí, también estaban ellos ahí. Entonces, la idea de más tropas simplemente significa que se aferran a la idea de que puede haber una solución militar, y eso tiene mucho que ver con las enormes cantidades de dinero que terminan yendo a manos de los consultores de Washington, etcétera. La otra cosa que me parece completamente irónica es la gente que dice, deberíamos habernos quedado para defender los derechos del pueblo afgano. Bueno, como tú señalaste, hay millones que se enfrentan a la inanición y sin embargo las mismas personas que dicen que deberíamos defenderlos están reteniendo los fondos. Creo que tienes un informe sobre la cantidad de dinero que se retiene para Afganistán. Sí, la Reserva Federal de Estados Unidos está reteniendo, creo, 9,000 millones en activos que pertenecen a Afganistán y dicen que tienen ese dinero debido a que no reconocen a los talibanes como gobierno legítimo. El FMI retiene 400 millones en términos de derechos especiales de giro. Básicamente, se trata de una guerra financiera. Y los talibanes, por otro lado, han expresado muy claramente que quieren establecer un sistema financiero completo. Y los talibanes pueden no ser lo que prefieren algunas personas. Obviamente no. Pero la verdadera amenaza terrorista en este momento no proviene de los talibanes, proviene del Estado Islámico, de Al-Qaeda y de otros grupos terroristas que inmediatamente emergerán como una amenaza mucho mayor si los talibanes se vieran sumidos en el caos por esta guerra financiera. Así que los talibanes también han expresado muy claramente que están muy interesados en la reconstrucción económica del país. Y esa es la única manera
es nuestra posición y tuvimos la previsión de tener una conferencia muy completa del Instituto Schiller el 31 de julio, prescribiendo exactamente qué tipo de programa económico de reconstrucción se necesita. Y ese sigue siendo el modelo de lo que hay que hacer. Así que me parece muy bueno e interesante que el embajador ruso en Afganistán, Samir Kabulov, exija como primer paso que se descongelen estos activos. Creo que la participación alemana no solo debe ser en ayuda humanitaria, sino también en lo que ellos llaman ayuda al desarrollo, con ciertos proyectos que ahora están descontinuados, pero que deben hacerse. Es estúpido. Lo peor que puede hacerse ahora mismo es aumentar la inestabilidad económica de un país donde la mitad de la población pasa hambre todos los días. Solo puede conducir al caos y los terroristas ganarán, porque quien quiera desestabilizar la situación tendrá más facilidad para hacerlo si la gente está en un nivel de inanición. Kabulov también exigió que se realice una conferencia internacional inmediata para discutir qué tipo de proyectos de desarrollo serían necesarios para iniciar un desarrollo económico serio. Y solo puedo respaldar eso. Ya hemos delineado en términos aproximados exactamente los tipos de proyectos, corredores de infraestructura que se necesitan. Y sobre todo tenemos que empezar construyendo un sistema de salud moderno, porque naturalmente, además del hambre, Afganistán está siendo golpeado, como todos los demás países, por la crisis del COVID-19. Y por lo tanto, si se desea dar un signo de buena voluntad por parte de Occidente, lo mejor sería decir: ofrecemos la construcción de varios hospitales modernos, programas de capacitación para médicos, enfermeras, jóvenes, para ayudar en eso. Y estamos dispuestos a cooperar con Rusia, China, Pakistán, India y los países vecinos de Asia Central en esta estabilización y a levantar la economía de Afganistán como primer paso de acuerdo con el principio de el desarrollo es la paz. Si esas personas que ahora están tan molestas porque este fue el mayor fracaso de Occidente, deberían, en lugar de continuar con las maquinaciones geopolíticas, deberían cambiar de verdad. Lo que gana la paz no son las operaciones militares, sino la cooperación económica. Esa sería nuestra intervención contundente en el próximo periodo. Para ir un poco más allá, tenemos a Blinken declarando que el ejército falló, que ahora tenemos que pasar a la diplomacia. Eso deja una pregunta muy abierta. Por ejemplo, el director de la CIA, William Burns, en su libro The Back Channel, las negociaciones extraoficiales, en realidad señaló que la diplomacia ha sido la víctima de la idea de utilizar la fuerza militar e hizo una declaración muy interesante acerca de que Estados Unidos actuaba más como el servicio colonial británico que como el servicio exterior estadounidense tradicional. Pero al mismo tiempo, Blinken parece seguir impulsando el pivote hacia Asia. Y en lugar de trabajar con China, que sería el punto obvio que pediste, todavía parece que hay la idea de concentrarse en el mar de China meridional, la idea de que haya una OTAN asiática. ¿Cuál es tu percepción de dónde están las cosas con esto? Como dije, si la única lección que hay que aprender es que hay que dejar estas guerras intervencionistas en los llamados países pequeños para concentrarse en los grandes como Rusia y China, no se ha aprendido nada esencialmente. Y me parece muy interesante la declaración del señor Alexander Lomanov, investigador jefe del Instituto Primakov de la Academia de Ciencias de Rusia, que básicamente analiza en el contexto de Afganistán el colapso del llamado poder blando de Estados Unidos. Esto me parece muy interesante porque obviamente en el periodo de la Guerra Fría
inmediatamente en el periodo de la posguerra, Alemania y Japón, previamente los enemigos, en un cierto punto, por razones geopolíticas, hubo un cambio para permitir la reconstrucción de estos dos antiguos enemigos. Y tanto Alemania como Japón disfrutaron de una relativa prosperidad como resultado de ese cambio. Ninguna de las llamadas pequeñas potencias que fueron destruidas por estas intervenciones militares ha sido reconstruida. Irak sigue siendo una catástrofe. Siria se encuentra en una situación horrenda, especialmente debido a las actuales sanciones César. Libia sigue siendo un completo desastre. Yemen se muere de hambre. En Afganistán, la mitad de la población se enfrenta al hambre. Debe haber prosperidad. Y el director del Instituto Primakov señaló el hecho de que la falta o la incapacidad de proporcionar prosperidad a estos pequeños países es el verdadero cuello de botella. Y esta es la razón por la que China es mucho más atractiva para todos estos países en desarrollo, porque si se tiene la opción de ya sea ser el portaaviones en el Pacífico para Estados Unidos o disfrutar del desarrollo de infraestructura, entonces la respuesta es muy clara, que todos estos países preferirían adoptar el enfoque chino que el estadounidense, que solo está poniendo énfasis en lo militar. Así que creo que Occidente debe reflexionar seriamente sobre por qué se acabó la idea de un mundo unipolar, donde la Unión Europea es una especie de socio menor de la relación especial angloamericana. Y creo que el libro de Burns que mencionaste tiene esta idea interesante, una admisión de que este papel unipolar de Estados Unidos fue un papel temporal a corto plazo y por la naturaleza de las cosas no se puede mantener. Y creo que Occidente tiene que cambiar de marcha seriamente, volver a la idea de desarrollo real. Por ejemplo, en las décadas de 1950 y 60, teníamos las décadas de desarrollo de la ONU, donde la idea era que cada 10 años se revisara la situación con la idea de superar para siempre el subdesarrollo de los países en desarrollo. Y eso hay que ponerlo de nuevo sobre la mesa. Hay que tener un nuevo paradigma donde la confrontación geopolítica debe ser reemplazada por la idea de cooperación. El mundo está lleno de problemas que incluso si el desarrollo económico proviniera de China, de los países asiáticos, de los países europeos, de Estados Unidos, para sacar al mundo de su horrenda condición actual, se necesitarán muchos años de cooperación internacional. Y ojalá la raza humana se haga adulta y aprendamos a convivir con diferentes sistemas sociales, respetando la soberanía de los demás y a vivir en paz. No somos bestias, no somos osos ni zorros u otros animales que tienen hambre y luego se vuelven depredadores de otro tipo. Somos seres humanos y juntos podemos poblar el espacio, podemos erradicar la pobreza, podemos encontrar una respuesta a cualquier problema si trabajamos juntos por el bien común. Y creo que tiene que ocurrir ese cambio. Sé que está muy lejos de lo que la gente considera ahora como su motivación, pero eso es el salto de especies, por así decirlo, que tiene que ocurrir si realmente queremos tener un futuro brillante. Otra área donde la geopolítica ha vuelto a asomar su fea cabeza es Ucrania, ya que el presidente de Ucrania ha estado de visita en Washington. Se habla de una Rusia agresiva, que hay que darles una lección. Esto va a seguir apareciendo. ¿Cuál es la postura de Europa sobre esto? ¿Seguirá Europa de acuerdo con la OTAN y Estados Unidos en esto o abandonará esta idea? Well, I mean, there are certain Bueno, hay ciertas declaraciones, por ejemplo, de Michael del Consejo Europeo y otros que dicen que esta salida de Afganistán
la retirada caótica sin informar a los aliados. the allies, there's a lot of criticism. Hay muchas críticas a Biden por cómo se hizo la retirada. Y es cierto que hubo algunas cosas que no fueron exactamente heroicas. Y ahora algunas personas dicen que ya no pueden confiar en Estados Unidos, por lo tanto Europa debe volverse más asertiva. Por un lado, creo que es cierto, Estados Unidos no ha cooperado exactamente con Europa Not exactly being cooperative with Europe as equal partners. como socios iguales y hay que sacar sus conclusiones de eso. Pero por otro lado, no sirve de nada si reemplazamos la geopolítica unipolar por una geopolítica multipolar. Tenemos que deshacernos de la geopolítica. Y creo que ese paso todavía requiere algo de trabajo, pero eso es exactamente lo que el Instituto Schiller está tratando de poner en la agenda internacionalmente, que tenemos que tener una concepción diferente de lo que es la política exterior. Es decir, tenemos que trabajar en el interés del otro si queremos lograr nuestro propio interés. Now, it's clear that what you're talking about as a Está claro que de lo que estás hablando como programa para el desarrollo económico global atraerá a los jóvenes en particular, quienes están buscando qué van a hacer con el resto de sus vidas. Hay un gran esfuerzo por meter a los jóvenes en el nuevo trato verde y hacer que se vuelvan en contra de la generación anterior, en contra de la tecnología. Esta enfermedad verde está ahora en todas partes. ¿Qué es lo último que has visto de lo mal que va esto? this is going. Well, I mean, there are many Hay muchas voces que dicen que la famosa reunión de la COP26 de Glasgow del 1 al 12 de noviembre en Escocia, que será un fracaso. Y eso se debe básicamente a que está muy claro que la Unión Europea y también el gobierno de Biden estaban usando esta cooperación sobre el cambio climático para que Rusia y China y los países en desarrollo se unieran de alguna manera. Estos países no son estúpidos. Dado el hecho de que hubo una ruptura de la cooperación, cuando John Kerry fue a China para discutir con Wang Yi sobre la cooperación entre China y Estados Unidos sobre el cambio climático, Wang Yi tuvo una respuesta muy interesante. Dijo que la cooperación sobre el cambio climático no puede ser un oasis en el desierto. Es decir, que tiene que haber muchas áreas de cooperación, no solo la de atraer a China a su propia autodestrucción, que es claramente lo que provocaría el trato verde. Luego, el nuevo embajador chino en Estados Unidos, Xin Gang, dijo que las relaciones entre Estados Unidos y China se encuentran en una coyuntura histórica y que no debe resultar en una nueva guerra fría o más. Además, los rusos, aunque nunca han dicho claramente que no están de acuerdo con la interpretación del IPCC del cambio climático, pero de facto están construyendo plantas nucleares, están construyendo plantas de carbón, al igual que China. India ha rechazado claramente la COP26. Lo que los jóvenes deberían saber antes de enamorarse de esta propaganda a la que se oponen miles de científicos. Tuvimos una muy buena representación en una de las conferencias del Instituto Schiller del 26 al 27 de junio de científicos de Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Estados Unidos, muchos otros países, Sudáfrica. Si yo fuera joven, realmente pensaría en dónde nos encontramos. Estamos al final de todo un sistema. Lo vemos en términos del fracaso de Occidente en lograr sus objetivos. Si a eso le sumamos la crisis cultural,
crisis. If you are a young person, Si eres un joven, no necesariamente pensarás que es una crisis, pero sí es. the fact that the United States El hecho de que la esperanza de vida en Estados Unidos esté colapsando durante 4 años seguidos es el indicador económico más fuerte de un sistema en colapso. Las tasas de suicidio, la adicción a las drogas, los tiroteos escolares, toda la idea de que se puede preguntar a los niños pequeños si quieren ser un niño o una niña. Quiero decir, esos niños son demasiado pequeños para tener una idea de las consecuencias de lo que significa tener estas discusiones. No solo las discusiones, sino las consecuencias médicas. Así que hay un montón de cosas que van mal en nuestra sociedad actual y si lo contrastamos con China, bueno, algunas personas en Occidente se asustarán y dirán que esta es otra prueba de la dictadura de China. Pero lo que China está promoviendo, y creo que es Xi Jinping personalmente quien lo está haciendo, quieren limitar el tiempo que los jóvenes pueden ver o jugar juegos en Internet a 3 horas a la semana, con el argumento de que los niños y los estudiantes deben concentrarse en su educación y no en perder el tiempo jugando. Now, if you think about and they compared the gaming. Ellos compararon el juego con una adicción espiritual, comparándolo explícita y deliberadamente con la adicción provocada en las guerras del opio cuando China estaba bajo ataque en el siglo XIX. Y dicen que la razón por la que lo están haciendo es porque quieren tener una sociedad de ingenieros, de científicos, de profesores, de artistas y no de adictos a los juegos. Ahora, creo que esto es absolutamente correcto porque la legalización de las drogas que está arrasando en Estados Unidos tiene un efecto muy negativo en los poderes cognitivos de la mente. Y si solo vemos estos acontecimientos, creo que está muy claro cuál sistema sobrevivirá, qué sistema se está desmoronando. Así que la gente no debería estar molesta con China. Deberían corregir las idioteces cometidas en Occidente. Creo que cuando Tony Blair habla del deseo imbécil de poner fin a las guerras sin fin, debería quedar claro quién es el verdadero imbécil. Y no se debería permitir que las personas que promueven estas políticas formulen políticas. Quizás deberíamos tener una jaula de juegos para gente como Blair y salvar a los jóvenes de ellos. Helga, una pregunta final en torno a la cuestión de dónde empezó esto. ¿Dónde comenzó la intervención actual en Afganistán? Y esto todavía tiene que ver con el hecho de que no tenemos la historia real de lo que sucedió el 11 de septiembre. El Instituto Schiller llevará a cabo una conferencia el próximo fin de semana, una semana a partir de este sábado. ¿Quieres decir algo sobre eso? Sí. Publicamos un informe sobre por qué debería terminar la guerra de Afganistán. Esto fue en 2010, porque la definición misma de por qué se inició esa guerra, en primer lugar, se basó en una mentira. La mentira era que el 11 de septiembre fue cometido por Bin Laden y los talibanes estaban dando refugio a Bin Laden en Afganistán. Y por eso había que castigar a los talibanes por haber hecho eso. Esa historia ha sido ridícula desde el principio. Porque cuando pasó el 11 de septiembre, sucedió que mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, estaba dando una entrevista en vivo con un programa de radio en Utah de Jack Stockwell. Y recuerdo, porque llegó la noticia, alguien puso un pedazo de papel en el escritorio de Lynn diciendo de que acababan de atacar el World Trade Center y sin recurrir a ningún otro recurso, periódico o reportaje, dijo, miren, esto no se pudo haber llevado a cabo sin la complicidad de elementos criminales y corruptos del aparato de seguridad estadounidense.
porque él sabía por su trabajo en la Iniciativa de Defensa Estratégica que la defensa aérea de Estados Unidos es tal que nunca se podría haberse hecho el ataque desde una cueva en Afganistán donde un Bin Laden barbudo estaba sentado y dirigiendo la operación. Era imposible técnicamente, a menos que tuviera cooperación. Y ahora tenemos el 20º aniversario del 11 de septiembre que se acerca y el tema es naturalmente la investigación inconclusa sobre el papel de Arabia Saudita, el encubrimiento de eso por parte de ciertos elementos en Estados Unidos. Y creo que eso es algo que hay que desenterrar porque esta guerra se inició sobre una base equivocada y por lo tanto no pudo haber tenido éxito. Y si realmente deseamos tener un cambio de paradigma, entonces eso es lo que debe corregirse. Tenemos a las 3,000 familias de las víctimas del World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93 que todavía están litigando contra el gobierno saudita por eso. Así que ese será el tema de nuestra próxima conferencia en una semana a partir del sábado. La gente debe ir al sitio electrónico del Instituto Schiller para registrarse. Helga, creo que se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerte por acompañarnos hoy y volveremos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene y únanse a nuestros esfuerzos.